Todo lo que relaciones a una emoción lo verás manifestado en tu realidad. Hola chicos, mi nombre es Sebastián. Hoy día vamos a hablar de cómo poder hacer realidad todos nuestros sueños. Y para ello primero debemos comprender que el pensamiento tiene una vibración eléctrica, el sentimiento tiene una vibración magnética, disculpen, la emoción tiene una vibración magnética. Al juntarse estas dos crean nuestro campo cuántico, el cual es una frecuencia electromagnética. Esta frecuencia electromagnética es lo que vibramos, es lo que atraemos. Y nosotros tenemos una vibración constante, la cual en anteriores videos hemos hablado, es nuestra identidad, la cual hemos adoptado por lo que nosotros aceptamos como una firme creencia, lo que vemos, por ejemplo, si en tu realidad ves escasez, tú creas una identidad con respecto a eso. Yo soy tal, y entonces al volverlo parte de tu creencia, parte de tu inconsciente, lo manifiestas en tu realidad. ¿Correcto? Entonces lo manifiestas y de nuevo lo ves y de nuevo lo consideras y de nuevo lo manifiestas y de nuevo lo consideras una creencia y de nuevo. Y ese es un bucle interminable hasta que no empieces a ver con los ojos de la mente, lo habíamos dicho. Entonces, para ello tienes que tener un deseo y la característica de este deseo tiene que ser lo suficientemente grande para que te mueva del lugar donde te encuentras y lo suficientemente pequeño para que tú te sientas en la capacidad de poder lograrlo. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un deseo que está fuera de tus límites? ¿Qué pasa si tú siendo empleado deseas ganar, por ejemplo, o comprarte un carro que está fuera de tu alcance, ¿no? Pues al pensar eso, lo vas a relacionar a un sentimiento negativo. Y al relacionarlo a un sentimiento negativo, vas a repelerlo de tu vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encontrar o identificar tu deseo, el deseo que te sientas capaz de poder alcanzar. Porque sí, tú te mereces todo y sabes que vas a conseguir todo, pero todo es por pasos. Recuerda que tienes que formarte, tienes que pasar días buenos y días malos para formar la persona que verdaderamente va a adquirir las cualidades que van a manifestar ese carro, por ejemplo. Entonces, tú al relacionar tu deseo, tu pensamiento, tu identidad, lo que ves con los ojos de la mente, con tu emoción, empiezas a vibrar eso. Es como mandarle un mensaje al inconsciente, ¿no? ¡Pum! Esto es lo que sentimos, pero no lo vemos. Alíñalo. Porque recuerden que el trabajo del inconsciente es alinear efectivamente lo que creemos con lo que vemos, para darnos un sentido de estar cuerdos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escoger un deseo que tú creas alcanzable. Porque si escoges un deseo que tú no te crees en la capacidad de poder alcanzar y te estás mintiendo porque estás poniendo tu ego primero y estás poniendo por debajo el plan divino, te estás poniendo primero a ti y estás poniendo por debajo a Dios. ¿Qué quiere decir poner por debajo a Dios? Hacer lo que tú crees que es conveniente para ti, dejando de lado el plan de Dios. Y cuando las cosas no te salen como tú quieres, te quejas, te sigues poniendo primero a ti. Cuando rechazas el mal, estás rechazando el plan de Dios. Acepta la adversidad. No trates de eliminar lo malo. Al final, lo malo es parte de tu proceso, porque Dios sabe cómo darte lo que tú quieres. Solamente que a ti no te debe interesar el cómo y el cuándo, porque ese es su trabajo de Él. Y efectivamente, cuando nosotros empezamos a pensar en el cómo, es cuando nos empezamos a poner a nosotros primero. Porque cuando tú entiendes que eso a ti no te debe interesar y debes de tener fe, la fe existe, pero si tú empiezas a pensar en el cómo, la fe se muere. Y sin fe no accionas. Y justamente a raíz de qué? De creer que a raíz de creer que tu deseo no es alcanzable para ti. No es alcanzable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tener un deseo lo suficientemente pequeño para sentirnos en la capacidad de poder alcanzarlo. Una vez esto, tenemos que sentirnos bien la mayor parte del tiempo. Ya estamos viendo con los ojos de fe, perfecto. Pero si ves con los ojos de fe, pero lo relacionas a una emoción negativa, pues ¿qué resultado vas a tener? Vas a tener lo contrario a tu deseo, porque lo vas a repeler. Entonces, tienes que relacionarlo a la gratitud. Y este es el primer paso, que tienes que estar agradecido en el momento presente con lo que tienes. Porque perfecto, estás agradeciendo lo que va a venir.
Estás agradeciendo lo que no tienes, ¿no? Llama a las cosas que no son como si fuese. Estás agradeciendo a lo que no tienes como si lo tuvieras. Perfecto. Pero si tú no tienes una emoción en el momento presente, la cual sea positiva, no vas a lograr nada. No vas a lograr manifestar nada. Es por eso que la gratitud en el momento presente es la emoción idónea para que tú relaciones con tu deseo o pensamiento y empieces a vibrar en eso. Entonces, para nosotros poder sentirnos agradecidos, tenemos que alinearnos. Tenemos que alinearnos para empezar a sentirnos bien, para empezar a sentirnos cómodos. Tenemos que empezar a alinearnos con qué. Primero con lo que sabemos que debemos hacer, con lo que sabemos que no debemos hacer y lo seguimos haciendo a pesar de todo eso. Dejar la relación que sabes que debes dejar de hablar con los amigos que sabes que debes dejar de hablar, dejar de consumir las cosas que estás consumiendo, porque eso lo único que te hace es no darte una claridad mental. Y el simple hecho de no darte claridad mental, pues te está sacando de estar alineado. Porque les recuerdo que Dios nos conoce a nosotros. Nosotros hemos venido aquí ya con un propósito, por decirlo, pero no con nuestro propósito, con el propósito de la voluntad de Dios. Y es Él que te hace avanzar a sus tiempos. Él es Él el que te hace experimentar lo que debes experimentar en el momento correcto. Pero si tú no abrazas esa experiencia, porque tú pones tus deseos por delante y tú crees que debe de ser así, porque es lo que te conviene a ti, porque es lo que tu ego te ha hecho creer que tú te mereces. Es como cuando perfecto empiezas a accionar todo, ¿no? De acuerdo a tus deseos, con los ojos de fe, pero todo te empieza a ir mal. Y tú te quejas. Recuerda que a ti no te importa el cómo, a ti solo te importa el qué. Dios sabrá cómo dártelo. Dios sabrá en qué manera hacerte llegar eso a tu vida. Entonces, deja de preocuparte por eso y empieza a preocuparte en qué, en sentirte bien la mayor parte del tiempo, identificándote desde el momento presente como si ya lo tuvieras, como si ya lo fueras. Tienes que creer para ver. Bienaventurados fueron los que creyeron sin ver. Esa es la condición. Nadie te dice que sepas y busques métodos y busques el cómo. No, eso va a llegar. Eso te lo va a entregar Dios. Pero recuerda que también necesitas tú formarte. Necesitas para pasar adversidades, para que para que crezcan tus raíces. Y cuando venga una tormenta, cuando ya tengas ese árbol bien crecido, no te tumbe. De eso se trata. Es por eso que tenemos que alinearnos. ¿Para qué? Para empezar a atraer eso a nuestra vida. Nosotros sabemos que el primer paso es saber el deseo. Totalmente grande, totalmente pequeño, ya saben por qué. Lo demás es sentirte bien la mayor parte del tiempo. ¿Por qué no me siento bien la mayor parte del tiempo? En primer lugar, porque tus pensamientos están enfocados en lo que no quieres que pase. Primero, enfoca tus pensamientos en lo que quieres que pase, no en lo que no quieres que pase. La madrecita Teresa de Calcuta decía: invíteme a una conferencia a favor de la paz, no en contra de la guerra, porque por más que sea en contra de la guerra, ¿dónde está el enfoque? Está en la guerra. Por más que quieras dar solución, estás enfocándote en el problema, no en la solución. Estás enfocándote en lo que no quieres que pase. No te enfoques en gastar menos, enfócate en ganar más. Enfócate en eso, en la solución. Lo que te va a conllevar a ¿qué? A tener un pensamiento positivo. Porque cuando tú te sientes mal, es porque estás pensando mal. Es lógicamente, es obvio. Si tú tienes, ¿cómo te das cuenta de que un deseo está bien alineado para ti en el momento actual en el cual te encuentras, con el estado de conciencia con el que te encuentras? Pues con respecto a lo que sientes. Si tú, al tener un deseo lo totalmente pequeño para que tú te creas capaz de poder alcanzarlo y lo suficientemente grande para que te sientas capaz de moverte, lo piensas, te sientes bien, ese deseo está alineado para tu estado actual de conciencia. Pero si tú, al tener un deseo muy grande, lo piensas y te entra el miedo, te entra el pánico y te paralizas y ni siquiera lo ves capaz y empiezas a ver el cómo,
sin ni siquiera tú enfocarte en que ya lo tienes. Porque si tú te crees en la capacidad de poder lograrlo, pues ni siquiera necesitas pensar el cómo, simplemente accionas. Es necesario tener un plan perfecto, pero abraza lo que sucede durante el plan, porque tú no eres el encargado del cómo ni del cuándo. Simplemente acepta con fe lo que está sucediendo. Y si tú al pensar en ese deseo lo relacionas a un sentimiento negativo, pues ese deseo no está en el punto óptimo para que tú puedas hacerlo realidad en tu vida. Escoge algo más bajo. No lo hagas por el dinero. Hazlo por tu ser mejor. Hazlo, ¿por qué? Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene sus pasos. Necesitas pasar lo malo para hacer algo bueno. Nadie puede ser bueno sin antes ser malo. Nadie puede ser experto sin ser alumno. Entonces, no vayas por lo que tú crees poniendo tu ego por delante. Y cuando todo te salga mal, pues no te quejes, porque es Dios guiándote verdaderamente a tu propósito. Al propósito de la voluntad de Dios, no a tu propósito de tu voluntad propia. Entonces, para ello, vamos a tener que sentirnos bien la mayor parte del tiempo. Ya sabemos que lo primordial es que el deseo sea creíble para nosotros de poder alcanzarlo, para empezar a sentirnos bien y tener fe. Y la fe como consecuencia va a llevarnos a accionar, porque el pensamiento, un deseo que tú creas capaz de poder alcanzar, es positivo, pues automáticamente vas a tener una emoción positiva. Y esta emoción positiva automáticamente te va a llevar a accionar. El accionar es una consecuencia de lo que tú estás pensando y sintiendo, por decirlo. Lo que estás pensando y lo que estás emocionalizando en ese momento. Entonces, ¿cómo te puedes sentir la mayor parte del tiempo con emociones positivas? Pues en primer lugar, haciendo lo que sabes que te hace bien, alejándote de lo que sabes que te hace mal, haciendo lo que debes, no haciendo lo que quieres. Otra manera de poder aumentar nuestra emoción de manera positiva es la comida. Si nosotros comemos todo el día comida chatarra, exceso de azúcar, de carbohidratos, son alimentos de baja frecuencia. Por ende, tu vibración va a bajar. Entonces, para sentirte bien, también come bien. Come verduras, come grasas, come carne, pero deja los azúcares, deja los carbohidratos, deja la comida rápida. Entonces, efectivamente, eso es lo que te va a conllevar a sentirte cada vez mejor. Ahora, tus pensamientos, como lo explicábamos, a ti no te importa el cómo. Tienes que tener un plan de acción porque es un deseo totalmente creíble. Pero cuando suceda algo dentro de ese camino al objetivo, tú tienes que abrazar eso y poner la adversidad por delante. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, no es tu voluntad. Y Él sabe cómo dártelo. Las cosas que tú crees que van a llegar a tu vida no van a llegar porque tú crees que van a llegar de esa manera. Llegarán de 1000 formas, porque eso no te incumbe. A ti solo te incumbe tener los pensamientos, las emociones positivas, tener el deseo, poner la atención la mayor parte del tiempo en eso. Porque digamos, ¿no? Es como una radio, ¿no? Porque al final esto es un problema. Tú te puedes identificar, puedes empezar a sentirte, mueves, ¿no? La frecuencia a pum, ya, a mi deseo. Y estás vibrando en tu deseo. Pero de nuevo sucede algo y de nuevo te validas con tu realidad. Y de nuevo vuelves a tu antigua identidad. Y de nuevo vuelves a tu deseo. Y de nuevo vuelves a tu antigua identidad. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Al final, esa inconstancia, esa inconstancia lo que hace es que no se dé nada. Tienes que mantenerte porque ya lo eres, ¿entiendes? Ya lo eres. Y para sentirte que ya lo eres y no estés pensando en el cómo y no te esté preocupando cómo va a ser, que cuándo va a llegar, tienes que ser un deseo lo posiblemente para tu estado de creencia alcanzable en este momento. Entonces, es la emoción la que va a materializar nuestra vida. Es la emoción y los sentimientos. Y de la misma manera, pues lo va a hacer de manera negativa.
Porque si tú te identificas de manera negativa, tienes una emoción negativa, con un pensamiento que no quieres que pase, tu enfoque está, el pensamiento está enfocado en algo. El sentimiento ya está uniéndose al pensamiento y creando esa frecuencia. Es por eso que cuando tienes miedo que suceda algo, termina sucediendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo estás creando y estás utilizando tu poder creador en contra. ¿Cómo puedo eliminar creencias limitantes? Las creencias limitantes las puedes eliminar juntándote con gente que ha conseguido lo que quieres conseguir. Porque tú nunca te vas a dar cuenta de qué es lo que tienes miedo y cuáles son tus creencias limitantes, porque no has visto lo contrario, no has visto ese contraste. Es como cuando yo, digamos, ¿no?, veo a un amigo y mi amigo siempre ha tomado agua sucia y yo voy y le invito agua limpia. Y él se va a sorprender y va a decir, oye, pero si yo siempre le he tomado sucia. Y le va a agradar y le va a gustar. Es lo mismo, tú no conoces el otro extremo de lo que eres hoy en día. Por eso no sabes cómo actuar. Es por eso que lo importante para poder romper creencias es juntarte con personas que ya han conseguido lo que tú quieres conseguir. Y muy aparte de eso, los miedos se eliminan yendo hacia ellos. Los miedos se eliminan enfocándonos hacia ellos y accionando hacia su dirección. Enfréntalos. De esa manera van a desaparecer. Enfrenta tus miedos. No existe otra manera de poder eliminarlos. Simplemente enfrentándolos. Entonces, lo que tú sientas la mayor parte del tiempo es lo que va a estar creando tu realidad. La emoción, y nosotros no dejamos de crear en ningún momento. Tu pensamiento consciente es lo que va a influir en tu mente inconsciente. Porque nosotros ya tenemos un programa instalado de acuerdo a cuando éramos niños, ¿no? Tenemos un programa instalado, ¿por qué? Porque vimos, nos validamos con lo que veíamos, ¿no? Veíamos esfuerzo, tienes que ganar dinero, tienes que esforzarte. Veías desamor, el amor duele, ¿no? Y entonces todo lo que tú veías lo has vuelto una creencia. Y esas creencias, pues, se rompen, en primer lugar, como te digo, juntándote con personas que han conseguido lo que tú quieres conseguir. Porque vas a ver ese contraste. Y de otra manera de poder romperlas también es actuando de manera distinta. ¿Por qué? Porque tú tienes una identidad, ¿no? Tú tienes una identidad, digamos, de que toda la vida tu mamá te ha engreído, ¿no? Y te ha dicho, no, mijito, que no lo haga. Y tú en tu mente inconsciente has dicho, yo no soy capaz. Porque querías hacer esto, yo lo hago. Querías hacer esto, y la mamá por protegerte, ¿no? Al final te hizo un daño y te hizo sentir incapaz, inseguro, poco capaz. Y entonces, cuando tú quieres actuar de distinta manera, como una persona capaz, tu deseo es hacer un negocio, ¿no? En el momento presente, quieres actuar. Esta identidad lo que va a hacer es lanzarte miedo, ¿no? Porque ese es su arma de defensa, ¿no? De nuestras identidades se defienden con el miedo. ¿Por qué? Porque no quiere morir. Porque si tú accionas de distinta manera, reaccionas de distinta manera a cierta situación, accionas de distinta manera, como siempre estabas acostumbrado a accionar, empiezas a crear un nuevo autoconcepto, ¿no? Entonces, tú digamos que tenías yo no puedo, y entonces necesitas actuar con esta nueva identidad, yo no puedo, necesitas actuar con esta identidad para alcanzar tu objetivo, y empiezas a actuar y esta identidad te va a lanzar miedo. Y tú tienes que actuar de la mano con el miedo para que esta nueva identidad nazca y crezca. Es por eso que nuestros miedos nos indican los límites de nuestras creencias. Tú sabes qué es lo que te da miedo y sabes hacia dónde tienes que ir. El miedo es una bendición que nos da Dios para saber cuál es el siguiente paso a dar. ¿Cuál es el paso que sigue? Entonces, tú tienes toda la capacidad en este momento de poder cambiar tus creencias. Por ejemplo, miren, tú eres una persona de nuevo, ¿no? Poco capaz. No te crees capaz ni siquiera de dejar el cigarro porque toda la vida lo has intentado y ahora no entiendo por qué vas a creer poder hacerlo. Entonces tú tienes que empezar con algo que no sea tan arraigado a tus creencias, como por ejemplo tus hábitos. Tú te propones todos los días levantarte a las 5 a.m. y en un plazo determinado de tiempo sin fallar a tu palabra, tú empiezas a cambiar tu autoconcepto.
empiezas a tener disciplina mental. Empiezas a tener disciplina mental y eso conlleva a enfocarte en lo que quieres y en lo que no quieres. Y eso conlleva a tener maestría dentro de tu cerebro, a tener control dentro de tu mente. Entonces, a lo largo del tiempo de accionar y no fallar a tu palabra, te vas a ver como una persona capaz que ha podido lograr cumplir a su palabra. Y vas a poder hacer algo más complejo. Pum, 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 pum. Y vas a poder hacer algo más complejo. Y toda la vida vas a empezar a ganar esta autoconfianza. Pero siempre y cuando no falles a tu palabra. Es como cuando, ¿no? De esto se trata el ser. De esto se trata el ser. Por ejemplo, dicen que tienes que ser para poder hacer y para poder tener. Efectivamente, tienes que actuar como esa persona. Y tu versión, pues, tiene autoconfianza y no falla su palabra. Tu versión más elevada es excelente y para ello tienes que ser excelente en tu momento presente. Para eso debes accionar como una persona confiada que no falla su palabra en tu momento presente, en tu realidad actual. De esa manera vas a cambiar tu autoconcepto. De esa manera vas a generar otra perspectiva de ti mismo, otro autoconcepto, otra identidad. Pero, como les comento, de nada serviría que tú acciones, ¿no? Que tú acciones, sí, perfecto, vas a tener la disciplina, pero luego es posible que después de un tiempo tengas ganas de querer sucumbir, de volver a caer. Ya dejaste las drogas, perfecto, ¿no? Cumpliste tu palabra, perfecto. Actuaste de manera excelente. ¿Por qué? Porque tienes que ser antes de hacer. Y en tu trabajo fuiste excelente porque tu versión más elevada es excelente. Eres excelente contigo mismo, ¿no? Con tus hábitos, destacas por eso. Pero si a lo largo del tiempo tú decides volver, piensas dejar, reconsideras poder dejar, es porque estás tratando de cambiar un efecto con otro efecto. Porque esta realidad es el efecto de nuestros pensamientos. Inconscientes, claro. Entonces, si tú tratas de cambiar el efecto y no la causa, la cual son los pensamientos, no va a tener ningún sentido. Es por eso que al inicio de este video decíamos que tienes que identificarte con eso. Accionar, pero antes de accionar, identificarte como tal. Identificarte como esa persona que ya es. Es como cuando eras niño. Y siempre hago este ejemplo, ¿no? Porque es lo más sencillo de poder explicar. El niño tiene una característica. ¿Y por qué entra el niño al reino de los cielos? Porque es como un lienzo en blanco. ¿Y qué es un lienzo en blanco? Que no tiene identidad. Nosotros ya tenemos una identidad creada hasta el día de hoy, pero los niños no. Y entonces los niños lo que hacen es decir, yo soy Barbie, las niñas, ¿no? Yo soy Barbie y son Barbie. Yo soy Superman y son Superman. Y lo creen y lo sienten y vibran eso, lo son. Es por eso que tú tienes que poner tu mente, desidentificarte de la identidad que has creado hasta el día de hoy, para poder identificarte como esa persona que es ya la que opera la vida de tus sueños. Y desde esa identificación, desde ese ser, accionar. Estás cambiando la causa y estás encima apoyando con el efecto. Estás cambiando los dos al mismo tiempo. A lo largo del tiempo sostenido, lo vuelves parte de tus creencias. Pero si solamente accionas identificándote desde tu misma identidad de siempre, pues no vas a conseguir cambios y vas a tratar de dejarlo. Por ejemplo, ¿no? Empezaste en el gimnasio y luego vas a querer abandonar. ¿Por qué? Porque cambiaste la acción, no cambiaste el pensamiento. No cambiaste el accionar, no cambiaste la identidad. Porque tú sigues siendo ese chico que no va al gimnasio, que fuma, que toma, pero accionando de otra distinta manera. Tú tienes que identificarte como el chico que va al gimnasio, como el chico que hace las cosas, para que luego vayas y acciones de tal manera. Es por eso que tiene que existir una alineación para poder sentirnos bien. Y de nuevo volvemos al tema. Tiene que haber una alineación para sentirnos bien. ¿En qué sentido? En que tus palabras, tus pensamientos y tus acciones deben estar dirigidos hacia tu deseo. Entonces, cuando tú comprendas que efectivamente tiene que existir esta alineación, la cual te va a conllevar a conseguir todos tus deseos,
entre lo que piensas, porque primero es piensas, recuerda ser, tienes que ser, primero piensas, haces y dices. Tienes que hablar de lo que quieres que pase, decreta lo que quieres que pase, piensa en lo que quieres que pase. Y esto es una confusión, ¿no? Porque a mí también se me hacía un poco de confusión. Y vamos a explicarlo así. Pero, ¿qué voy a pensar? ¿Lo que veo, lo que soy? No. ¿Cómo te comento? Miren, nosotros adoptamos una creencia por lo que vemos. Si tú ves escasez, tú creas un autoconcepto de yo soy tal. Y entonces esa creencia se manifiesta. De nuevo ves, de nuevo lo crees, de nuevo lo ves, de nuevo lo crees. Perfecto. Entonces, ¿qué estás viendo? Ya, perfecto. Cierras tus ojos y ves la vida de tus sueños. Perfecto. Ves la vida de tus sueños. Ya. Pero ¿quién está viendo? La identidad. Ese que te digo que debes dejarte desidentificarte como un lienzo en blanco de un niño para poder identificarte con tu identidad. Y empezar a ver esa vida con esa identidad, con esos lentes, porque la vida es como creemos que es. Y si tú crees que la vida es así, pues así va a ser. Entonces, empieza a ver con los ojos de fe y vas a estar viendo la vida de tus sueños, identificándote con esa persona que ya es en el momento actual, en tu momento presente, ya es. ¿Y a qué me refiero con ya es? Acciones con sus cualidades. ¿Cómo acciona mi versión, mi identidad? Ah, no, entonces esta versión es excelente. Esta versión hace las cosas de manera excelente. Y por más que tu trabajo sea una mierda y no te guste, lo tienes que hacer de manera excelente. Porque tienes que alinear pensamientos, acciones y palabras. Y tienes que identificar las cualidades que tiene esta persona, la excelencia, la inquebrantabilidad, la responsabilidad, nunca fallar a tu palabra, nunca fallar a todo lo que dices. Y entonces encuentras una alineación entre tus pensamientos, tus acciones y tus palabras. Y aparte de esto, como les comento, son más que todo, más que las acciones, son las reacciones, ¿no? Porque nosotros ahora vamos a tener, ya somos la identidad correcta, estamos yendo en nuestra vida así, uy, bonito, hermoso. Y sucede una adversidad que es de nuestra realidad actual. Tu versión tuya, la que opera la vida de tus sueños, es abundante, todo, pum. Y sucede de que te cae una deuda. Y tu reacción automática es, por la puta madre, toda la vida me pasa a mí, ¿por qué a mí? Entonces, ¿qué es eso? ¿Una reacción de tu yo actual o de tu yo superior, de tu yo que ya sabes que ya eres? ¿De quién es su reacción? Es tu reacción reactiva, la de siempre. La reacción inmediata es la reacción de tu yo anterior. Y tú tienes que ponerte un momento así, pum, tranquilo. Y poner neutro, poner en momento de neutralidad para que puedas escoger qué es lo que tú quieres en tu vida. Accionar como tal, accionar como tal. ¿Por qué? Porque tú atraes más de lo que... Porque al final te estás haciendo uno con tu realidad. Ya dejas de ver con los ojos de la mente. Te haces uno con lo que estás viendo en tu realidad. Vuelves parte de ti el problema. Y sí, sé que es complejo, porque imagínate que te cae una deuda cuando no tienes dinero y estás actuando en tu versión más elevada. Pues tienes que actuar como si tuvieras el dinero en tu bolsillo y no preocuparte. Mantener eso. Porque recuerda que nosotros atraemos lo que vibramos. Y entonces cuando tú estás relacionando una emoción con un pensamiento, el pensamiento está en el problema, validándote con lo que ves. Deuda. Y luego la emoción negativa, incomodidad, miedo, no sé, frustración. Vibras en eso. Y por ende atraes más de ese tipo de situaciones a tu vida. Atraes más motivos para que se te dé ese tipo de situación. Es como cuando yo me quejo, ¿no? Yo vibro en queja y por ende atraigo más situaciones que me den motivo de quejarme. Pero si yo agradezco, atraigo más situaciones de motivo de agradecer. Es por eso que nosotros atraemos lo que vibramos. Imagínate que estás yendo, te choca el carro y vibras en, puta madre, estás viviendo, quiero más de esta vibración. Y para salir de esa vibración tienes que cambiar tu reacción, tienes que cambiar cómo reaccionas ante determinada situación. Como tu yo anterior o como tu yo actual.
o cómo tu yo actual, disculpen, o tu yo superior. Es lo que te va a conllevar a que tú puedas operar de distinta manera. Porque tu reaccionar también nos identifica los límites de tus creencias. Es lo que tú crees, por eso te molesta. Entonces, una vez leí un post de Instagram que decía, ¿no? No te incomoda lo que dice la otra persona, te incomoda la pequeña parte de ti que acepta como cierto eso en ti. Y es cierto, ¿no? Es porque nos incomoda, porque nosotros lo somos, ¿no? Porque nosotros nos consideramos, ¿no? Pero si no lo fuéramos, ¿por qué nos tendría que doler? Si yo fuera una persona con tanto dinero, ¿por qué tendría que reaccionar de esa manera ante cierta situación? Aunque no lo tenga, porque esa es la condición que yo no quiera. Tienes que creer para ver. Y efectivamente eso es lo que te va a conllevar a que consigas todo en la vida. Creer para ver. Entonces, no te olvides de tener un sentimiento positivo, de alinearte con tu versión más elevada, pero siempre sintiendo fe, sintiendo gratitud por el momento presente, sintiendo fe de que eres capaz de poder alcanzarlo. Y no bajes tu vibración por los acontecimientos negativos, porque imagínate que tú estás vibrando bien y te encuentras con una persona que te dice, ¿quién te has creído tú? ¿Por qué actúas así? Al contrario, debes agradecer lo malo, como ya te he dicho. ¿Por qué? Porque es parte del plan divino. Es Dios mandándote una persona para que tú reconozcas que estás creciendo. Entonces, todo es un tema de perspectiva. Tienes que tener otro tipo de perspectiva. La perspectiva de tu versión más elevada. Tu versión más elevada es reactiva. Tu versión más elevada, pues, es paciente. ¿Cómo es? Y casi siempre es lo mismo. Lo mismo porque las mismas cualidades de las mismas personas que tienen mucho dinero son las mismas acciones, los mismos pensamientos. Siempre creen en ellos. Siempre confían en ellos. Siempre cumplen a su palabra. Siempre son excelentes en lo que hacen. Siempre son imparables, inquebrantables en lo que hacen. Entonces, pon esas cualidades en tu vida. Acciona de manera presente con todo lo que te ha dado ya el Padre. Entonces, consigue todo lo que quieras. Todo está en ti. Todo está en ti. Ya no necesitas ver más videos de YouTube. Ya no necesitas ver más eso. Y efectivamente, no busques el cómo. Solamente ten fe ciegamente. Y cuando tus planes se vayan a la mierda, abrázalos. Y di, gracias Padre, que me estás guiando. Que sea tu voluntad y no la mía. Y sigue accionando. Y sigue accionando. La vida te va a otorgar lo que tú tanto deseas cuando vea tu infatigabilidad, cuando vea que tú eres un cabrón y de verdad vas por lo que quieres. Pero si toda la vida te dejas llevar por la primera reacción, si toda la vida te dejas llevar por lo que sientes y no haces lo que debes, porque te comportas como una persona que no tiene las cualidades, pues entonces no esperes resultados distintos. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda déjenmelo en los comentarios, apóyenme con un like y suscríbanse. Chao.